El Arca de la Alianza, una reliquia envuelta en misterio y reverencia, ha sido el centro de especulación durante siglos, desde su poder divino hasta su desaparición inexplicable. ¿Qué secretos oculta su acceso restringido? Hoy exploramos las teorías, pistas y revelaciones más impactantes sobre el destino del Arca de la Alianza. Número 13. El Arca de la Alianza. A lo largo de la historia religiosa, pocas cosas rivalizan con el misterio que rodea al Arca de la Alianza. Sirvió como una señal tangible de la presencia de Dios entre su pueblo y encarnó la promesa que les hizo. Resguardada en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén, desempeñaba un papel fundamental en su culto y rituales. Construida por Bezalel, el arquitecto principal, el arca era un cofre de madera recubierto de oro que albergaba las tablas de piedra de los mandamientos. Fue diseñada para resistir las duras condiciones del desierto. Sus dimensiones eran de aproximadamente 111 por 67 por 67 centímetros. El interior y el exterior estaban recubiertos de oro puro, simbolizando la gloria y la santidad de Dios. La cubierta del arca, conocida como el propiciatorio, albergaba 2 querubines de oro que representaban el trono celestial de Dios. Fue allí donde Dios habló con Moisés, dando instrucciones a los israelitas. El propiciatorio también era donde el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo. Dentro del arca se encontraban las tablas de los mandamientos, una vasija de maná que contenía el alimento milagroso proporcionado en el desierto, y la vara de Aarón, que simbolizaba su nombramiento como sumo sacerdote. Estos objetos recordaban a los israelitas la fidelidad y los milagros de Dios. Debido a su carácter sagrado, solo los sacerdotes levitas designados podían manipular o acercarse al arca, que se encontraba dentro del tabernáculo, una tienda especialmente construida según las meticulosas instrucciones de Dios. El lugar santísimo. Una cámara dentro del tabernáculo albergaba el arca, accesible solo una vez al año. Durante el día de la expiación, el sumo sacerdote realizaba un ritual con sangre sobre el propiciatorio sobre el arca, lo que significaba la reconciliación entre Dios y el pueblo. La santidad del arca acarreaba graves consecuencias por el mal manejo del arca. Usa perdió la vida al intentar estabilizarla sobre un carro. De igual manera, los filisteos enfrentaron graves consecuencias, ya que sufrieron enfermedades hasta que devolvieron el arca a su lugar. El arca, con su tapa adornada con querubines, conocida como el propiciatorio, simbolizaba el perdón y la comunicación divina. Desempeñó un papel crucial en los rituales religiosos, enfatizando la importancia de la expiación de los pecados en la Biblia hebrea. La última mención del arca se encuentra en 2 Crónicas 35 y 3, donde se relatan los esfuerzos del rey Josías por restaurar el templo. A partir de este punto, su destino se convierte en un misterio, lo que da lugar a diversas teorías sobre su destino. Número 12. ¿Qué causó la misteriosa desaparición del arca? Existen numerosas teorías que las explican, y las desentrañaremos una por una. Una creencia predominante sugiere su destrucción cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 586 a.C. Los relatos históricos mencionan el saqueo de los tesoros del templo por parte de los babilonios, lo que lleva a muchos a especular que podrían haber destruido o confiscado el Arkansas. Sin embargo, es crucial que el arca no esté documentado entre los objetos tomados por los babilonios en varias referencias bíblicas, lo que pone en duda esta teoría. Otra idea intrigante sugiere que el arca fue transportada a Etiopía por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina Saba. La historia y el folclore etíopes contienen relatos que afirman que Menelik trasladó en secreto el arca desde Jerusalén hasta un templo en Aksum, custodiado por monjes. Se cree que el arca reside en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía, supuestamente llevada allí por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Historias de textos etíopes como el Kebra Nagast narran el viaje de Menelik y afirman que el arca permanece resguardada por un linaje de sacerdotes dentro de la iglesia. Costumbres etíopes, como la exhibición de réplicas del arca durante el Timket, festividad importante de los cristianos ortodoxos etíopes, y la presencia histórica de comunidades judías como Beta Israel, sugieren una larga conexión entre Etiopía y la narrativa del arca. Algunos gobernantes etíopes incluso afirmaron ser descendientes de Salomón y Saba, utilizando esta conexión para legitimar su reinado.
Estas narrativas históricas entrelazadas complican la búsqueda del verdadero paradero y significado del arca. Sin embargo, no existe evidencia histórica o arqueológica que valide la existencia de Menelik o su reubicación del arca. Sin embargo, estas teorías tienen un giro aventurero. Un explorador adventista afirmó haber encontrado el arca, pero lamentablemente, este relato carece de fundamento, lo que deja el paradero del arca envuelto en un halo de misterio. Número 11. El arca y el templo. Una fascinante tradición judía propone que el rey Josías previó la caída de Jerusalén, ocultando el arca y los artefactos sagrados bajo el monte del templo, sellados con una piedra inscrita solo para los ojos del Mesías esperado. Algunos pasajes bíblicos parecen respaldar esta narrativa, sugiriendo que el arca permaneció dentro del templo durante su destrucción. Las referencias bíblicas indican que el arca permaneció dentro del templo durante su destrucción, lo que concuerda con la narrativa de 2 Crónicas 35:3, donde el rey Josías ordena a los levitas que coloquen el arca dentro del templo, lo que implica que no estaba allí previamente. Además, textos históricos de Jeremías y Ezequiel insinúan que la gloria de Dios se apartó del templo antes de su ruina, lo que posiblemente implica la partida u ocultación del arca. La evidencia arqueológica e histórica respalda la presencia de cámaras y túneles inexplorados bajo el monte del templo. En varios casos, los intentos de acceder a estas áreas inexploradas generaron controversia. Por ejemplo, en 1981, un grupo intentó destruir la cúpula de la roca, afirmando haber encontrado un túnel que conducía a la cámara oculta del arca. La apertura de la puerta de una antigua cueva en 1996 provocó disturbios ante la sospecha de que Israel pretendía acceder al arca o dañar las estructuras musulmanas que se encontraban en su superficie. Además, afirmaciones de programas como Éxodo decodificado han revelado evidencia de pasadizos ocultos, posiblemente vinculados al arca. Si bien la idea de que el arca permanezca oculta bajo el monte del templo es intrigante, enfrenta un gran escepticismo y críticas. Muchos académicos refutan esta teoría, alegando que se basa en mitos y conjeturas sin una sólida base histórica o textual. Más allá de esto, existen diversas conjeturas sobre el destino del arca. Asimismo, la importancia religiosa y política del descubrimiento o la exhibición del arca en la actualidad sigue siendo incierta. Tanto el judaísmo como el cristianismo han sobrevivido siglos sin su presencia física. Número 10. Los rollos del Mar Muerto. Intentar localizar el arca avivando el debate podría generar conflictos entre judíos, cristianos y musulmanes, cada uno reclamando los lugares sagrados de Jerusalén. Sin embargo, algunos expertos recurren a fuentes como los rollos del Mar Muerto en busca del arca perdida. El rollo de cobre, uno de los más destacados, intriga a los eruditos debido a su singular metal, que enumera 64 ubicaciones de tesoros enterrados. Algunos especulan que esta riqueza, oculta antes de la invasión babilónica del 586 a.C., podría incluir objetos del Templo de Jerusalén, posiblemente incluso el arca. Sorprendentemente, el rollo de cobre sugiere la posible ubicación del arca cerca del Mar Muerto, en particular cerca de Cumán, cerca de un lugar mencionado en el libro de Josué como el Valle de Acor o Puerta de la Esperanza. El valle simbolizó inicialmente el juicio derivado de las fechorías de Israel, destacando la apropiación indebida de objetos sagrados por parte de Acón. Curiosamente, el término Acor se traduce como desastre, lo que lo vincula con consecuencias nefastas. En la década de 1980, un investigador aficionado y adventista del séptimo día llamado Ron Wyatt acaparó titulares al afirmar haber descubierto el Arca de la Alianza. Su historia, cautivadora pero a la vez polémica, se desarrolló el 6 de enero de 1982, cuando afirmó haber encontrado el Arca y los 10 mandamientos enterrados bajo las antiguas ruinas de Jerusalén. Según Wyatt, el arca reposaba precisamente donde crucificaron a Jesús de Nazaret, un lugar predicho en la Biblia. El viaje comenzó con un altar de piedra que sobresalía de un acantilado. Se cree que la piedra son restos de una iglesia cristiana primitiva, posiblemente del siglo I después de Cristo. Para Wyatt, esta piedra servía como marcador que señalaba la importancia del sitio. Exploraciones posteriores revelaron 4 agujeros en la piedra,
que se cree eran donde los romanos colocaban cruces de madera para las crucifixiones, incluyendo la que contenía a Jesús. Wyatt afirmó que un agujero, ligeramente más alto, marcaba la ubicación del ladrón crucificado junto a Jesús. En el centro de la afirmación de Wyatt se encontraba una piedra cuadrada que actuaba como tapón dentro de un agujero en la cruz. Al retirar esta piedra, se reveló una grieta en la roca, que Wyatt asoció con referencias bíblicas de rocas que se desgarraban en señal de dolor. Número 9. Red de antiguas cuevas. Profundizando en una red de antiguas cuevas, Wyatt afirmó haber descubierto el Arca de la Alianza en una de estas cavernas. En una entrevista con Anchorstone International en 1999, Wyatt relató una peculiar observación. Una sustancia oscura se secó en una grieta sobre el arca. Relacionó esta sustancia con el acto del centurión de perforar el costado de Cristo, sugiriendo que sangre y agua podrían haber goteado sobre el propiciatorio del arca. Esto lo comparó con la santificación de la promesa de Moisés a los israelitas con sangre y agua en los 10 mandamientos. Wyatt afirmó tener evidencia fotográfica de sus hallazgos, pero una supuesta interferencia divina impidió su divulgación. Supuestamente se encontró con seres angelicales en una visita de regreso, lo que indica que el mundo no estaba listo para presenciar estos descubrimientos de primera mano. Incluso después de las afirmaciones de Wyatt y sus intentos de documentación, incluyendo fotos y películas, su evidencia enfrentó desafíos, ya que él afirmaba que Dios obstruyó su exhibición. A pesar del escepticismo y la desaprobación de los eruditos bíblicos y los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus hallazgos han mantenido el interés en la arqueología bíblica. Más allá del arca, Wyatt afirmó haber descubierto más de 100 reliquias bíblicas, incluyendo restos del arca de Noé, piedras de su ancla, las tumbas de Noé y su esposa, el sitio de la Torre de Babel e incluso la sangre de Jesús en una fisura causada por un terremoto. Sin embargo, el escepticismo prevaleció, y expertos y líderes de su propia iglesia desestimaron sus afirmaciones. Para confirmar la afirmación de Wyatt, algunos exploradores incluso se atrevieron a visitar Jerusalén. Número 8. Vara de hierro. Al llegar a Jerusalén, fueron conducidos a la iglesia del Santo Sepulcro, donde exploraron la tumba. A la izquierda de la entrada, encontraron una vara de hierro rota, clavada en la escarpa por guardias romanos para asegurar la piedra que sellaba la tumba. Según relatos bíblicos, un ángel celestial movió esta piedra sin esfuerzo la mañana de la resurrección, revelando el vacío de la tumba. La distancia entre esta vara de hierro y el borde de la piedra medía 4 metros, lo que sugiere el enorme tamaño de la piedra. Dentro de la primera cámara de la tumba, encontraron la cámara de llanto a su izquierda y una cripta usada a la derecha, lo que indicaba dónde descansó Cristo después de su crucifixión. Las inmediaciones de la tumba incluyen el Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, y la tumba del jardín, lo que refuerza la narrativa bíblica de la crucifixión de Jesús cerca de un jardín y una tumba. Explorando más a fondo, vieron la escarpadura de piedra caliza, probablemente la ubicación del Gólgota, que presentaba cortes romanos, ranuras horizontales y un gran corte probablemente utilizado para exhibir señales durante las crucifixiones. Una fisura o grieta que atravesaba la escarpadura conectaba con estos cortes, posiblemente relacionada con el terremoto bíblico ocurrido tras la crucifixión de Cristo. Número 7. Una extraña coincidencia. Ahora, la revelación del descubrimiento del Arca de la Alianza por Ron Wyatt. Aunque no presentaron ninguna evidencia visual, sabemos que Wyatt, reconocido por descubrimientos anteriores, afirmó haber encontrado el arca, afirmando su existencia con su testimonio. Relató un encuentro casual en Jerusalén, lo que dio lugar a una conversación inesperada sobre arqueología y la posible ubicación del arca en la gruta de Jeremías. Wyatt inicialmente buscó piezas de carros, pero el destino tenía otros planes. Sintió este llamado, la sensación de que debía estar en Jerusalén, pero lo que creía que debía hacer allí era completamente diferente de lo que finalmente sucedió. Así que estaba en casa cuando leyó acerca de la ciudad, rodeada por una sola muralla en Segundo de Reyes, capítulo 25. Fue entonces cuando tuvo una corazonada, tal vez incluso un empujón sobrenatural, de que el arca podría estar en ese mismo lugar. Comenzó a excavar alrededor de la pared del acantilado, y, he aquí,
Encontró los recortes donde probablemente colocaron el letrero de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y luego descubrió los agujeros de la cruz justo al pie del acantilado. Resultó que la zona era un lugar ideal para la crucifixión. Los romanos la habían elegido por su tráfico, lo que la convertía en un lugar de ejecución más visible e impactante. Ahora bien, Wyatt no estaba excavando al azar. Tenía un permiso de la Autoridad de Antigüedades de Israel para esta excavación. Aunque no era de conocimiento público, debido a la naturaleza sensible del trabajo, los críticos cuestionaron si alguna vez trabajó allí, pero la evidencia sugiere lo contrario. Además, contaba con un equipo bastante numeroso, trabajando tanto sobre la superficie como bajo tierra. También hizo referencia al libro de los Macabeos, que quizá no sea un libro sagrado en sí, pero sí contiene algunas perlas históricas. Según la profecía de Jeremías, en el libro de los Macabeos, escondió algunos objetos sagrados en una cueva y los selló, esperando que Dios los revelara a su debido tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. Wyatt afirmó que durante la crucifixión de Cristo, cuando la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta en ese mismo acantilado que se extendía hasta unos 6 metros más abajo. Y el Arca de la Alianza estaba allí abajo, situada en el punto justo para recoger un poco de la sangre de Cristo, que fluyó por la grieta cuando el centurión le atravesó el costado. Cuando Wyatt encontró el arca, no estaba allí simplemente como una reliquia olvidada. Lo estaba. Estaba colocada contra la pared de la cueva con un hermoso cristal al fondo, brillando como un arco iris. Wyatt también dijo que se encontró con 4 ángeles en esa cueva, afirmando que habían estado cuidando el arca desde los días de Moisés. Número 6. La sangre seca. Incluso le dijeron que lo registrara todo. Levantaron la tapa del arca, sacaron las tablas de piedra con los 10 mandamientos y le ordenaron que tomara una muestra de la sangre seca del propiciatorio. Y nadie, ni siquiera los expertos, pudo obtener un recuento cromosómico de esa sangre seca. Sin embargo, Wyatt afirmó haber tomado una muestra de esta sangre, que según la ciencia convencional, se supone que está muerta. Pero cuando la analizó, resultó ser sangre humana, pero no como cualquier sangre que se encuentre normalmente de forma natural. Los humanos tienen 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre, lo que constituye un conjunto completo para un ser humano. Pero no fue así con esta muestra, ya que solo tenía 24 cromosomas, 23 del lado materno y un solo cromosoma Y. Si se tratara de un ser humano normal, no podría haberse desarrollado correctamente con solo ese cromosoma Y. Según la historia de Wyatt, durante la crucifixión de Cristo, su sangre fluyó sobre las rocas e incluso sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza, sellando así el pacto tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. Hay versículos en el Nuevo Testamento que hablan de esta sangre y agua como testimonio del sacrificio de Cristo. Wyatt relacionó todo esto con la idea de la evidencia en un juicio. Lo relacionó con la sangre y el agua en el propiciatorio del Arca de la Alianza, siendo la prueba del Padre para nosotros, mostrando que su Hijo realmente se sacrificó por nosotros. Creía que esta arca, el trono del Dios vivo en la tierra, permanecería donde está por la eternidad. Según él, es la manera en que Dios nos demuestra que su Hijo realmente murió por nuestra redención. Wyatt insinuó algunos eventos futuros que involucrarían a un grupo selecto que vería esta evidencia, pero se desvió de la interpretación tradicional del milenio, diciendo que las cosas no se desarrollarán exactamente como la mayoría de la gente piensa según sus historias. Enfatizó la importancia de buscar el perdón, comprender las Escrituras y estar preparados para lo que está por venir. La conversación giró hacia una revelación futura, en la que el mundo presenciará el contenido del arca, incluyendo las tablas de piedra, lo que marcará el fin de la propagación del Evangelio. Se hace referencia a un gran conflicto, un enfrentamiento entre 2 grupos, uno que se aferra a los mandamientos de Dios y el otro que cede a una ley que los contradice. La tensión aumenta, insinuando este escenario de la marca de la bestia, donde las personas tienen que elegir entre seguir leyes humanas que contradicen los mandamientos de Dios o apegarse a las leyes de Dios y enfrentar severas consecuencias por parte de las autoridades. Este momento crucial, como se sugiere, podría impulsar una confesión de pecados en el nombre de Jesús y la adhesión a los 10 mandamientos para todos en la tierra. Sin embargo, no todos creen en todas estas revelaciones de Ron Wyatt.
Dado que no hay evidencia sólida que respalde sus afirmaciones, estas generan mucho escepticismo, y la búsqueda del Arca de la Alianza sigue siendo un punto de intriga. Número 5. La ubicación del Arca Sagrada. En un anuncio reciente, un grupo de científicos realizó un descubrimiento convincente en una sencilla cueva que podría ofrecer información alternativa sobre la ubicación del Arca Sagrada. Estos arqueólogos están explorando la antigua tierra de Kiryat Jearim, siguiendo los pasos del legendario Arca de la Alianza. Si bien el misterioso arca en sí no es el hallazgo esperado, los descubrimientos que están haciendo están reescribiendo la narrativa de los antiguos israelitas y los orígenes mismos del judaísmo. Según los relatos bíblicos, el arca se mantuvo en Kiryat Jearim durante 2 décadas antes de su traslado a Jerusalén. Los hallazgos del equipo arrojan nueva luz sobre este periodo crucial de la historia. Estas revelaciones también desafían la creencia tradicional de que el rey David fue el único responsable del traslado del arca a Jerusalén. El relato bíblico traza el viaje del arca desde el tabernáculo en Silo hasta su derrota ante los filisteos en una devastadora batalla. Curiosamente, tras sufrir plagas, los filisteos devolvieron el arca a los israelitas, quienes la establecieron en Kiryat Jearim durante un notable período de 20 años. La historia continúa con la iniciativa del rey David de transportar el arca a Jerusalén, inicialmente en una tienda y posteriormente en el templo del rey Salomón. Pero aquí es donde surge lo más intrigante. Tras este acontecimiento, la narración bíblica, curiosamente, guarda silencio sobre el arca. Su ausencia en los relatos posteriores de los reyes de Judá e Israel ha desconcertado a expertos como Thomas Romer, una destacada autoridad en estudios bíblicos hebreos. El misterio que rodea al arca sigue siendo intrigante, quizás debido a su supuesto contenido, las tablas de piedra originales con los 10 mandamientos inscritos. Número 4. Poderes divinos. Según la tradición bíblica, el arca poseía poderes divinos capaces de fortalecer a los ejércitos israelitas o de abatir a quienes se atrevieran a interactuar con ella. En medio de las excavaciones diarias, los arqueólogos clasificaron meticulosamente sus descubrimientos, desde artefactos de vidrio hasta huesos de animales y diversos pequeños hallazgos. Además, hay una cesta vacía, etiquetada con humor, que se identifica como el arca. Aunque el arqueólogo Israel Finkelstein, de la Universidad de Tel Aviv, no busca el arca física, su objetivo es desentrañar su significado histórico. Realizó excavaciones en sitios vinculados a la historia del arca, incluyendo Silo, en la década de 1980, y actualmente Kiryat Jearim. En colaboración con el Collège de France, Finkelstein profundiza en la narrativa del arca, un relato que se cree surgió alrededor del siglo VIII a.C. y que posteriormente se integró en los textos bíblicos, en particular en Samuel. Sugiere que el relato del traslado del arca por David a Jerusalén, en 2 Samuel 6, podría haber sido una adición a la narrativa original que concluyó en Kiryat Jearim. Pero, ¿no convertiría eso en una mentira las revelaciones de Ron Wyatt? Según estos científicos, la autoría de la Biblia sigue siendo un misterio, una compilación escrita a lo largo de diversos períodos por diferentes individuos. Los textos atribuidos a David y Salomón probablemente aparecieron mucho después de sus vidas, posiblemente siglos después. A pesar de los debates sobre la validez histórica de figuras como David y Salomón, la evidencia arqueológica que respalda el gran reino unificado israelita, descrito en el siglo X de la Biblia, sigue siendo escasa. Las narraciones que describen el opulento imperio y la construcción del templo de Salomón probablemente surgieron a finales del siglo VII a.C., durante el reinado del rey Josías. Este período, casi 3 siglos después de la supuesta era davídica, vio la aparición de textos que enfatizaban los esfuerzos de Josías por expandir las fronteras de Judá y centralizar el culto a Jesús en el templo de Jerusalén. Número 3. Erradicación de otras prácticas religiosas. El reinado de Josías jugó un papel fundamental en la remodelación de las ideologías y prácticas religiosas en la región. Roemer especula que fue Josías quien transportó el arca a Jerusalén para centralizar las actividades religiosas y políticas. Según él, la historia sobre la reubicación del arca por parte de David podría haber sido una justificación escrita por Josías. Esta teoría, argumentó Roemer,
podría explicar la ausencia de más relatos relacionados con el arca, dada la posterior caída de Judá ante los babilonios menos de 3 décadas después del reinado de Josías. Curiosamente, la propia Biblia, en 2 Crónicas 35:3, parece insinuar el papel de Josías en el traslado del arca. El versículo atribuye las instrucciones sobre la colocación del arca sagrada en la casa construida por Salomón a Josías, no a David. La excavación en curso en Kiriat Jearim, un tel situado a tan solo 12 kilómetros al oeste de Jerusalén, también proporciona evidencia adicional que apoya la teoría de Josías. Esta investigación arqueológica marca la primera exploración exhaustiva de este yacimiento bíblico, revelando vestigios que abarcan desde la Edad del Bronce Antiguo hasta la época bizantina. La última temporada de excavaciones en Kiriat Jearim descubrió un importante muro de contención de aproximadamente 3 metros de espesor, que aún se mantiene en pie a una altura de 2 metros. A juzgar por los fragmentos de cerámica circundantes, este muro parece datar del siglo 8 o 7 a.C. y sirvió como soporte cimentario para una terraza nivelada sobre el montículo, un elemento arquitectónico común en los asentamientos levantinos. Finkelstein señaló que dichas terrazas solían albergar templos, lo que indica la posible existencia de un importante centro religioso en el yacimiento. Christophe Nicole, arqueólogo del Collège de France, codirector de las excavaciones de la familia Schmunz en Kiriat Jearim, también destacó la probable importancia del yacimiento como centro de culto durante los siglos 8 o 7 a.C. Finkelstein sugirió la intrigante posibilidad de una rivalidad entre el templo de Kiriat Jearim y el de Jerusalén. A pesar de la proximidad de Jerusalén, Kiriat Jearim, según los registros bíblicos, era una ciudad benjaminita posiblemente asociada con el reino norteño de Israel, que abarcaba todas las tribus israelitas excepto Judá. Esto sugiere que, durante ciertos períodos, Kiriat Jearim pudo haber funcionado como un asentamiento fronterizo conectado con el reino norteño. Número 2. Rivalidad entre Israel y Judá. Haciendo hincapié en un contexto histórico y religioso más allá de la mera proximidad geográfica, los arqueólogos afirmaron que la antigua rivalidad entre el reino de Israel y Judá es clave para comprender los movimientos del Arca de la Alianza. Israel, un reino más grande y poderoso que Judá, se enfrentó frecuentemente con su vecino del sur hasta su caída a manos de los asirios a finales del siglo 8 a.C. Este acontecimiento permitió a Judá, especialmente durante el reinado de Josías, expandirse a regiones como Benjamín, asegurando así su supervivencia como una de las pocas tribus que no fueron alcanzadas por la conquista asiria. Los hallazgos arqueológicos indican importantes actividades religiosas en Kiriat Jearim durante los períodos posteriores a la supuesta reubicación del arca por parte del rey David, pero anteriores a los esfuerzos del rey Josías por someter la zona al dominio de Jerusalén. Las referencias en el libro de Josué a Kiriat Jearim, también conocida como Kiriat Baal o Baalá, sugieren su conexión con el culto al dios cananeo Baal. Esta asociación era mal vista por los escribas bíblicos en la época de Josías. Esta dualidad se refleja en 1 Crónicas, capítulo 13, versículo 6, donde se menciona el viaje de David a Baalá de Judá, Kiriat Jearim, para recuperar el arca de Dios. Si estas hipótesis son válidas, implica que el arca de la alianza, profundamente arraigada en el simbolismo judío, residió en Jerusalén solo en las últimas décadas antes de la invasión babilónica. Durante la mayor parte de su existencia, el arca probablemente residió en Kiriat Jearim y su anterior morada, Silo, situada en el norte de Cisjordania. Sorprendentemente, durante gran parte de su historia, el arca podría haber estado asociada a prácticas religiosas muy diferentes a las del judaísmo moderno. Estos científicos creen que los versículos bíblicos que afirman que el arca contenía las tablas de la ley son textos relativamente recientes, posiblemente originados durante la época del rey Josías o incluso después. Además, la afirmación de 1 Reyes, capítulo 8, versículo 9, que indica que no había nada en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, el monte Sinaí, plantea la especulación de que los 10 mandamientos podrían haber reemplazado algo más. Número 1. Deidades y cultos. Los primeros israelitas adoraban a deidades cananeas como Baal y El.
como lo demuestran las inscripciones hebreas del siglo VIII halladas en un santuario en Kuntilit Adrud, al noreste del Sinaí. En consonancia con el trasfondo bíblico y los descubrimientos arqueológicos, en su concepción inicial, Yahvé no era la deidad universal invisible que se observa en el judaísmo moderno. En cambio, los adoradores representaban a Yahvé como un toro o un dios sentado y veneraban a una consorte divina, Asera. Las inscripciones de Ahrud indican además cultos locales dedicados a Yahvé de Samaria y Yahvé de Temán, lo que sugiere una forma descentralizada de adoración, contraria a la práctica centralizada en Jerusalén. El libro de Ermer, La invención de Dios, analiza a fondo cofres sagrados similares que portaban los árabes y beduinos preislámicos, que podrían haber contenido dos piedras sagradas o estatuas de deidades. Estableciendo paralelismos, Roemer especula que el arca albergaba inicialmente estatuas que representaban a Yahvé y Asera, lo que arroja luz sobre una historia religiosa muy distinta de las interpretaciones modernas. Entonces, si hay tantas controversias en torno a la historia del arca y su uso en la antigüedad, ¿a quién creer? Si bien la postura de los científicos puede parecer más lógica, la religión siempre se ha caracterizado por ser más espiritual, lo que ha generado divisiones en las reacciones de la gente ante las diferentes perspectivas sobre la ubicación del Arca de la Alianza. Si bien las personas más espirituales tienden a creer en las revelaciones de Ron Wyatt, los críticos y los científicos siguen investigando para descubrir la verdad sobre la historia y el contenido del Arca Sagrada. Nos vemos en el próximo video.